Muy buenas tardes, bienvenidos a otro video de mi canal Estudiando con Gaby. Quédate, suscríbete, seguime, pone me gusta. Bueno, estamos tratando de armar los protocolos en esta materia de psicofarmacología que estamos a punto de rendir. Así que nuevamente les comento que soy una estudiante de psicología de 5º año de una universidad privada de Buenos Aires y la idea es ir acercando conocimientos e ir tratando de entender la materia que ya estamos a punto de rendir. Para nada es una apreciación que puede ser vista como algo que es sí o sí así. Yo estoy estudiando con ustedes. Vale la aclaración paso a paso en cada video para que quede como claro. Primera línea vamos a decir que se da en la depresión un antidepresivo. La palabra misma nos lleva a pensarlo. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es pensar un poquito más acerca de qué tipo de IRS le daríamos, por ejemplo, en el caso de que le diéramos un IRS. Entonces, como primera línea, un antidepresivo que puede ser un IRS o un IRS, que sería un inhibidor de recaptación selectivo de serotonina, que son los IRS, o un inhibidor de serotonina y noradrenalina, más psicoterapia. En el caso de los IRS hacemos un repasito breve. Recordemos que en este grupo de los IRS se encuentran la fluoxetina, la fluvoxamina, la sertralina, la paroxetina, el escitalopram y el citalopram. Y después, dentro de los que son, entre comillas, los duales, porque le van a pegar a dos receptores distintos, ya no solamente a la serotonina, por eso no son inhibidores solamente de la recaptación selectiva de serotonina, sino de noradrenalina y de serotonina, que estamos hablando de los IRS, son venlafaxina, desvenlafaxina y duloxetina. Eso sería lo que se debería dar como en primera línea, eso más psicoterapia, o uno o el otro y la psicoterapia. Ahora, no hay un único fármaco tipo gold standard como el que sí teníamos, que era el litio para el trastorno bipolar. Entonces, según sea la gravedad de la depresión, lo que vamos a empezar a poder pensar es que hay distintos tipos de fármacos, como explicábamos, para distintos tipos de perfiles de pacientes. Que el psiquiatra deberá ver, de acuerdo a qué tipo de depresión está teniendo enfrente con ese paciente, si va a tener que tratarse de un psicofármaco para una depresión leve, para una depresión leve a moderada o moderada a grave. Si es una depresión leve, dicen que en realidad como primera línea es la psicoterapia, ¿no? La técnica de la TCC interpersonal, más tal vez un IRS, acá estamos hablando de un inhibidor de recaptación selectiva de serotonina, si los síntomas son persistentes. Ahora, si hay antecedentes de depresión o riesgo suicida leve, bueno, ya tenemos que armar un protocolo. Puede ser otra teoría psicoanalítica, pero bueno, acá nos hablan de la TCC interpersonal más un IRS si las cuestiones fueran persistentes, es decir, si fueran síntomas que la persona ya no trajera como por primera esa consulta, sino que arrastra un historial de bajones importantes, anedonia, aplastamiento o aplanamiento afectivo y todos los síntomas que ustedes ya saben de la depresión, ¿no? Como esta falta de activación conductual que tiene o el displacer por hacer cosas que antes hacía y demás. Entonces, se va a dar un IRS en el caso de que los síntomas fueran persistentes y también si hay antecedentes, esto es muy importante, es decir, se recaudó información respecto a antecedentes de depresión familiares o de la persona misma o riesgo suicida leve con comorbilidad ansiosa. Entonces, ejemplos de este protocolo de una persona que tiene una depresión leve podría ser un IRS como la sertralina o el escitalopram o la fluvoxamina antes mencionada. ¿Se acuerdan que hablamos de los IRS y de los IRS? Si hablamos de una depre moderada, ya estamos hablando de farmacoterapia sí o sí, más psicoterapia. Vieron que en la leve decíamos, bueno, puede solo con psicoterapia, pero hay que ir viendo. En la depresión moderada ya estamos hablando que se precisa sí o sí una farmacoterapia, ¿no? Más la psicoterapia. Y en primera línea podría otorgarse un IRS o un IRS otra vez. Y en segunda línea, si no funciona, está teniendo pocos efectos clínicos. Recuerden que para poder decir que una persona va con la psicoterapia o la psicofarmacología en conjunto bien, tenemos que ver el 50% de los síntomas en remisión, ¿no? Como algo que el paciente observa como que ya se siente mejor y que está pudiendo activar. También el bupropión o la mirtazapina, que las ponemos aparte, porque en realidad, chicos, esto yo lo traté de buscar, pero la mirtazapina es una NASA que en realidad lo que hace es modular los receptores alfa 2HT2 y 5HT3, que es un poco difícil, ¿no? O el bupropión,
Pero bueno, un antidepresivo específico es el bupropión, que por ejemplo tiene características que hacen que la persona si fuma tenga, no desde la habituación del fumar, porque eso es algo más difícil, pero sí que le baje las posibilidades o le acelere las posibilidades de dejar, si es que está con una gran adicción al tabaco, que esto es muy común dentro de las depresiones o de las esquizofrenias. Entonces el bupropión ayuda, ahora estoy hablando de otra enfermedad, ¿no? Pero que ayuda a dejar de fumar, ¿no? Entonces, o a reducir la cantidad. Estos son antidepresivos, los que nombré recién, el bupropión y la mirtazapina, no serotoninérgicos, y si pudieran clasificar de alguna manera, si los quisieran describir. Y de la mirtazapina podríamos decir alguna característica. Podemos decir que actúa dando sedación, aumenta muchísimo el apetito y mejora el sueño, así también como baja la ansiedad. La mirtazapina nos dijeron, y esto lo tiro así acá, pero puede ser que haya un TCA que no tenga que ver específicamente con esto que estamos hablando, que no sea un trastorno de conducta alimentaria con depresión, pero si fuera meramente esa conjunción de estas dos cuestiones, es decir, una comorbilidad entre estas dos situaciones, se podría dar una mirtazapina que lo que haría es aumentar el apetito, con lo cual estamos trabajando dos aspectos importantes en el TCA respecto a su bajón, si es que la persona está con un tema relacionado a la conducta alimentaria y además tenga esta anedonia, esta bulia, esta falta de ganas de realizar cosas que antes hacía. Pero no se podría dar en alguien que tenga un perfil metabólico complejo, que tenga diabetes 1 o que tuviera una obesidad, porque estaríamos como desmejorando una situación que el paciente ya trae. Así que mirtazapina para obesidad no, sí para TCA. Esto es una cuestión que queda ahí dando vueltas, que me acordé ahora. Ahora, se consideran antidepresivos de segunda línea o alternativos o fármacos de combinación. Escuchen bien, un IRS, que es este inhibidor de recaptación selectiva de serotonina, más el bupropión, por ejemplo, que mejora al mismo tiempo la energía y la sexualidad, porque los IRS por lo general, no sé si todos, pero casi todos, lo que hacen es bajar un poco la libido. Entonces, de alguna manera el bupropión ayudaría a esto de no bajarla tanto y mejorar la energía respecto a este IRS, ¿no? Y si no, un IRS más una mirtazapina, y se puede brindar para una, por ejemplo, depresión con un poco de insomnio y ansiedad. Entonces esta, dicen, no sé, ustedes lo buscarán, lo encontré como la California Rocket Fuel, que es como, nada, se menciona en forma pictórica, si se quiere, que es un IRS más mirtazapina, porque se da para la depresión, insomnio y ansiedad, ¿no? Se ve que es una tríada bastante común esto de depresión, insomnio y ansiedad, y se da entonces IRS más mirtazapina. Entonces, resumiendo un poco esta parte, además de los IRS y los IRSN, existen antidepresivos que tienen otros mecanismos de acción, como el bupropión que mencionamos recién, que actúa sobre la noradrenalina y dopamina, y la mirtazapina, que tiene efectos sedantes y orexígenos que se utilizan según el perfil clínico del paciente como alternativas. Para quien no sabe, la palabra orexígenos viene justamente del aumento del apetito. Entonces volvemos a traducir esto. Mirtazapina tiene efectos sedantes y orexígenos respecto a el aumento de ganas de comer, por eso sedante se da, por eso sedante se hay depresión, y por eso hay que tener ojo respecto al perfil metabólico del paciente depresivo. Para la depresión grave sin síntomas psicóticos, acá ya estamos hablando de que siempre se usan antidepresivos, siempre. Un IRS o un IRSN, otra vez, puede ser un inhibidor de recaptación selectivo de serotonina o un inhibidor de serotonina y noradrenalina. Estamos hablando de los duales ahí, ¿no? Y también consideran una combinación si no hay respuesta, y las opciones para esta combinación que tiene que hacerse es cualquier IRS, que puede ser cualquiera de los que mencionamos, pero los repito: fluoxamina, fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram y citalopram, digo bien. Bueno, entonces cualquiera de estos más una mirtazapina o cualquier IRS de estos que mencioné recién, más el bupropión, que como ya dijimos son antidepresivos no serotoninérgicos, si se quiere. No se dice específicamente,
no serotoninérgicos porque son antidepresivos específicos y tampoco sé si se los puede llamar así, pero sí. Y después vamos a hablar de los problemas que se pueden tener respecto a una depresión grave con síntomas psicóticos, y acá ya la palabra sola lo dice, que es un antidepresivo más un antipsicótico atípico. Recordemos que los antipsicóticos atípicos son los que mencionamos de segunda generación. Los atípicos eran risperidona, ziprasidona, olanzapina, quetiapina, clozapina y aripiprazol. Yo acá tengo una reglita que le vengo diciendo a mis compas cuando estudiamos, que es 2 donas, 2 mujeres donna, que son risperidona y ziprasidona, se van 3 veces apina, olanzapina, apinamar, quetiapina y clozapina, y toman sol, aripiprazol, porque son difíciles de recordarlos, porque son distintas terminaciones. Entonces, acá tenemos un antidepresivo más un antipsicótico atípico, que son los que mencioné recién, o la TEC, que es esta terapia que nos contaron que es como de electroshock, que se utiliza en algunos países, pero es que es carísima, que en realidad es el gold standard real de este escenario, pero nos explicaba la profe que no hay mucha, digamos, partida de hacerlo por todo el tema que vino de la época del proceso y que quedó atajado, como que podías hacerle mal a una persona, pero dicen que en España se utiliza, es carísima la TEC y da muy buenos resultados para depresiones graves. Y ejemplos clásicos de esta fórmula que estamos diciendo, que es un antidepresivo más un antipsicótico típico, son los IRS más una quetiapina, cualquiera, IRS más olanzapina, IRS más risperidona, y esto incluye a la depresión paranoide, también a la depresión con delirios de culpa, ruina, nihilistas, depresión melancólica psicótica. Esto va a ser tenido en cuenta por el psiquiatra y va a tener que elegirse, como siempre decimos, según el perfil del paciente. Puede pasar que el paciente diga, oh, me siento muy sedado, no me siento yo. Si quiere evitar esa sedación, bueno, hay que evitar la mirtazapina, que es muy sedativa, ya lo habíamos dicho, la trazadona y la quetiapina. Y preferir, en cambio, la fluoxetina, el bupropión o un IRSN, que es el inhibidor de serotonina y noradrenalina. Para lo que es una depresión, por ejemplo, con insomnio marcado, bueno, se prefiere la mirtazapina o la quetiapina en dosis bajas. Y en una depresión inhibida típica se prefiere el bupropión, fluoxetina, un IRSN. Por eso se dan a la mañana. Esto es re importante, miren, lo tengo anotado acá. Yo tengo esto que es, bueno, lo van a ver al revés ustedes, pero sería fluoxetina, bupropión y los IMAO. Estos, en realidad, son súper desinhibidores y se toman de mañana, porque cuando hay una, depresión muy inhibida, que tipo la persona no se quiere vestir, no se quiere bañar, se dan a la mañana porque son muy desinhibidores. Entonces pueden como alterar el sueño si se dan de noche. Entonces acá tenemos otra cuestión que es depresión más ansiedad más pánico o agorafobia, y en primer lugar para esta formulita de depresión, ansiedad más pánico o agorafobia se da un IRS, que esto está muy claro en las guías que se da el IRS, como la sertralina, el escitalopram, la paroxetina, ¿sí? Y después tenemos al inicio se da eso y después se agrega una benzo de manera cortita, tipo rescate 2 a 4 semanas, como el clonazepam, alprazolam, y siempre hay que retirar progresivamente porque está el síndrome de discontinuación. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Que no me acuerdo cómo era, pero era algo así como recurrencia, rebote y algo más, y abstinencia. Ahí estaban los 3 pasitos de las benzos, que después las vamos a ver. Y después está la distimia, que en la distimia se da un IRS, que es un inhibidor de recaptación selectiva de serotonina, o un IRSN, que son los duales, que son los que afectan serotonina y noradrenalina, y psicoterapia prolongada. Eso para la distimia. Bueno, un poquito más. Tienen una respuesta lenta. Ojo, hay que tener paciencia y adherencia al tratamiento, en sostener la psicoterapia bajo transferencia. ¿Se acuerdan que lo dijimos desde los inicios de los videos? Que en psicoterapia nosotros, como no vamos a poder medicar, lo que tenemos que tratar de resolver para el paciente es ese momento ansioso,
donde te dice, ya empecé a tomar y no me está haciendo efectos, pero se me está cayendo el pelo, tengo la boca seca, estoy teniendo flatulencias, me siento mal, no tengo deseo sexual. Bueno, hay que decirle, ojo, porque quizás durante el primer tiempo que se toman los IRS sobre todo, y estos duales calculo también, hasta los 21 días no se ve efecto clínico. Recordemos esto como regla de oro porque va el paciente a estar con un montón de efectos que van a ser súper rápidos, que son los efectos que se dan, ni bien entra el receptor a la presináptica, sería en la parte neurobiológica, y después tarda en llegar al primer mensajero, segundo mensajero, lo que hemos estudiado en todos los otros videos. Entonces, hasta que llega al núcleo celular y se ven los efectos clínicos, se tarda mínimo 21 días o más. Entonces hay que decirle paciencia, porque todos estos efectos se pueden llegar a ir, no todo el mundo además los tiene, quizás los tienen en mayor o menor medida algunos pacientes, algunos que ni remiten esto que estoy diciendo y que pueden o no tenerlo porque es bastante idiosincrático, o sea, depende de la persona, de cómo recete, cómo absorbe su cuerpo, la droga y cómo, le cae. Vieron que a veces dicen, no, me cayó re mal, el medicamento que me dieron le pedí que me lo cambiaran. Bueno, justamente porque cada uno tiene así como su subjetividad, su organismo y sus formas de absorción y de metabolización. Entonces, esto hay que sostenerlo a base de transferencia, ¿sí? Esto de ya, bancá, que falta un poquito para que te veas un poquito mejor, no lo abandones para generar adherencia al tratamiento. En el caso de lo que es la ciclotimia, que no es una depresión unipolar pura, hay que evitar el antidepresivo en monoterapia y se prefiere un estabilizador del ánimo, y si vamos a dar un antidepresivo con muchísimo cuidado porque puede ir a viraje. Por ejemplo, el litio, la lamotrigina, muy usada si predomina lo depresivo, y el valproato si hay mucha activación. Para lo que es la depresión refractaria, que es que ya se inició dos o más tratamientos y no hubo caso, entonces se da un IRS más una mirtazapina o un IRS y un bupropión. Y si fracasa estos tratamientos, las opciones son como combinar antidepresivos con un antipsicótico atípico como potenciador, el litio como potenciador o la terapia electroconvulsiva, que es esta TEC que decíamos, pero el IMAO como última opción del escalón. Los antipsicóticos atípicos como potenciadores pueden ser la quetiapina, el aripiprazol y la olanzapina, ¿sí? Que a veces funcionan con fluoxetina, estos antipsicóticos atípicos junto con la fluoxetina. Y si no, como potenciador para estas depresiones refractarias tan resistentes, se puede utilizar el litio, es decir, el estabilizador del ánimo como es el litio, o este catión positivo que lo que hace es como regular la leutimia, más un IRS. Lo que sí provocan disfunción sexual, náuseas, ansiedad inicial y pueden generar este síndrome serotoninérgico, recordemos. Los tricíclicos no son de primera línea para el tratamiento de la depresión. Recordemos que tienen muchísimo riesgo cardiológico, crisis hipertensiva respecto a... se puede dar algo relacionado con las arritmias. Son anticolinérgicos, generan mucha sed y letales en sobredosis, ¿sí? Ojo con los triciclos, que son amitriptalina, imipramina y clorimipramina. Bueno, los IMAO, que son fenlexina y tranilcipramina, bueno, estos dos son también los que están dentro del grupo de los IMAO, que son los que pueden traer problemas en relación a la tiramina alta, que es esta cuestión de no comer en conjunto con vinos Chianti o quesos curados, porque pueden generar esta crisis hipertensiva. De hecho, contaba la profe que en Italia, en un lugar donde se trataba, digamos, a los sujetos psiquiátricos, que quedaba justamente en una parte específica de Italia, bueno, se empezó a ver que mucha gente se moría tratados con IMAOs cuando se descubrió que eran buenos para tratar la depresión, pero porque no sabían que la combinación con estos quesos digamos, curados y vinos dulces que se toman en esa región, y la combinación era mortífera, entonces no lo sabían y la gente se moría mucho y se dejaron de usar. Bueno, ahora se usan todavía menos porque hay otras drogas de diseño mucho mejor y especializadas. Bueno, en el caso de la depresión más trastornos por atracones, vamos a las combinaciones peligrosas. Un IRS más un IMAO, nunca. Un IRS
inhibidor de recaptación de serotonina y noradrenalina, más un IMAO, nunca. Un tricíclico más un IMAO, nunca. Un IRS más tramadol, nunca. No hace falta sobredosis. Con la combinación de estas cosas que dije recién, ya basta para hacer cualquier cosa y que la persona pueda estar incluso cerca de la muerte. Y en relación a haber elegido, por ejemplo, la fluoxetina, tengamos en cuenta que requiere esta fluoxetina un periodo específico de 5 semanas de lavado antes de iniciar, por ejemplo, con un IMAO por riesgo de síndrome serotoninérgico. Recuerde que si se superponen serotonina más serotonina, lo que estoy haciendo es dar más disposición de serotonina en biofase y se puede generar este síndrome que es mortal, que es terrible, que empieza a generar confusión, temblores, la sensación de que no puedo más, bueno, sudoración, la persona llega confundida a la clínica y puede morir en minutos. Entonces hay que tener cuidado con el periodo de washout, que es lo que tarda en liberarse de sangre esa droga, y si vamos a cambiar una fluoxetina por otra droga, tenemos que saber que a diferencia de los IRS, que son 2 semanas el washout normal de cualquier otro antidepresivo, en fluoxetina hay que esperar 5 semanas mínimo para que no haya una combinación que genere este síndrome serotoninérgico, que igual hay que tenerlo en cuenta con todos los antidepresivos para que no se superpongan y que haya demasiada disposición de serotonina, haciendo un desastre en las neuronas y en el organismo de esa persona. Los tricíclicos también traen problemas cardiovasculares, arritmias, son letales en sobredosis y pueden generar hipotensión ortostática, que es esto de darle a un adulto mayor, entonces se levanta y se tiene que incorporar despacio porque si no, plum, se cae inmediatamente por ese bajonazo de presión. No es presión baja, sino que es la presión baja al levantarse que te hace caer redondo. Y los tricíclicos más los IMAO son los que pueden generar un síndrome serotoninérgico más una crisis hipertensiva tremenda. Los que dan aumento de peso, mirtazapina, paroxetina y los tricíclicos. Disfunciones sexuales, paroxetina es la peor. La activación más ansiedad inicial la dan la fluoxetina, el bupropión y los IRS. Y efectos letales son los tricíclicos, letales en sobredosis por arritmias cardíacas, como habíamos dicho. Los IMAO, que pueden generar crisis hipertensivas y malos para interactuar. Recordando, la fluoxetina hay que hacerla con el washout de 5 semanas, porque sin el washout sería tremendo, súper peligroso, y los IRS 2 semanas. Efectos adversos de los IRS, que son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram y fluvoxamina. Disfunción sexual es el efecto más importante adverso de este grupo. Lo que da es disminución de libido, anorgasmia, retraso eyaculatorio. Y otros efectos adversos: náuseas, diarreas, ansiedad, activación inicial, insomnio, sedación, la da la paroxetina, insomnio, la fluoxetina, aumento de peso, paroxetina, síndrome serotoninérgico en combinación con los IRS o los IRS, ¿sí? La paroxetina es más anticolinérgica, es la que da más aumento de peso, más disfunción sexual y tiene síndrome de retirada. La fluoxetina es más activadora, se acuerdan que se da para depresiones inhibidas, y la vida media es larga y requiere 5 semanas de washout. Respecto a lo que son los efectos adversos de los duales, de los IRS, son en la faxina y duloxetina, aumentar la presión arterial porque son dosis dependientes. Otros efectos son náusea, sudoración, ansiedad, insomnio, disfunción sexual, menos que los IRS, y dan síndrome serotoninérgico en combinaciones. La duloxetina, ojo con la hepatopatía, dan muchos temas a nivel hepáticos y hay que tener ojo, y por eso hay que pedirles muy claramente a todos, ¿no?, un laboratorio, pero especialmente en el hígado de las personas que toman duloxetina. Y también son útiles en el dolor neuropático, esta duloxetina. Después tenemos los tricíclicos, drogas como la amitriptilina, imipramina o clorimipramina o notriptilina. El efecto más grave es la cardiotoxicidad, que es letal en sobredosis. ¿Se acuerdan que mueren por arritmias? Otros efectos groseros: anticolinérgicos, anticolinérgicos, boca seca, constipación borrosa, cardiovasculares, arritmias, hipotensión ortostática. No combinar con IMAOs. Creo que quedó claro.
Repetimos un poquito más también. IMAO, inhibidores de la monoaminoxidasa. Las drogas son la fenilecina, trilcipromina y el más temido de los adversos es la crisis hipertensiva por tiramina. Y otros efectos son interacciones múltiples, hipotensión ortostática, aumento de peso, insomnio. No se pueden combinar con otros IRS o decíclicos y requieren un washout estricto. El bupropión, el efecto más importante son las convulsiones en dosis dependiente y otros efectos son ansiedad, insomnio, boca seca, cefalea. No causa aumento de peso ni disfunción sexual, contraindicado para bulimia o anorexia. Y la mirtazapina, recordemos que es una NSAID, que es un antidepresivo específico, y el efecto más común adverso de la mirtazapina es el aumento de peso y la sedación excesiva. Otros efectos son la somnolencia, el aumento de apetito, los mareos, bueno, ya lo dijimos. Y esto por si les agarra un ataque de pánico en el medio y dicen, no sé, ningún efecto adverso. Bueno, vamos con los efectos adversos comunes a casi todos los antidepresivos, pero por favor ustedes vayan después y hagan lo propio porque yo estoy haciendo cualquier cosa ya. De todos los antidepresivos, efectos que pueden tirar, que pueden ser clásicos de todos: náuseas, cefaleas, ansiedad inicial, casi todos, alteraciones del sueño, riesgo de síndrome serotoninérgico si hay combinación, y riesgo de viraje a manía si no se sabe si es un bipolar no diagnosticado. ¿Sí? Eso también es un efecto adverso común a todos los antidepresivos. Los IRS son más de difusiones sexuales, los IRSN, que son los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, hipertensión. Los tricíclicos traen efectos cardiológicos, ¿se acuerdan que uno puede morir por una arritmia? Tóxicos y letales. Los IMAOs, crisis hipertensiva, lo de la tiramina, los vinos, bla bla. El bupropión, convulsiones. La mirtazapina engorda y da mucha sedación. Bueno, la trazadona no lo dijimos, pero hipotensión ortostática. Y por ahora, si bien dije todo medio mezcladito, espero que les haya servido y nos vemos en otro video para seguir repasando. Les mando un beso, síganme, pongan me gusta, que me ayuden a seguir con otros videos. Les mando un saludo, chao.